Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 10. Páginas 89 al 96. Tonnesen se paseaba por el cuarto con las manos cruzadas a la espalda, cuando Manuel llamó a la puerta y entró. ¿Desea el párroco hablar conmigo? Tonnesen ni le respondió ni interrumpió sus paseos, pero le indicó con un movimiento de mano que se sentase. Manuel se sentó en una silla, tenía la cabeza erguida y había cruzado las piernas. Se metió la mano derecha por dentro de la solapa de su levita, totalmente abotonada. Su gesto dispuso a la lucha y su actitud ocultaban, sin embargo, solo a medias una violenta agitación interior. Por sus mejillas iban y venían a rápida sucesión pequeñas manchas rojas. Sus ojos estaban lánguidos, cual después de una noche de insomnio. Como Tonnesen siguiese callado, con nerviosa impaciencia exclamó al fin Manuel: «Supongo que quiere usted hablarme acerca de mi charla de ayer. Naturalmente lamento no haber tenido ocasión para anunciárselo con antelación». Dice: «¿Cómo? Era intención mía». Pero le interrumpió una mirada centelleante de Tonnesen, que por fin se había parado en el extremo opuesto de la habitación. «De eso hablaremos más tarde. Ya he tenido noticias de que a usted, a pesar de la posición que ocupa en mi casa, le parece bien actuar en el circo del tejedor Hansen, por lo que en otra ocasión tendrá que rendirme cuentas. Ahora se trata de otro asunto sobre el cual quiero que se explique usted». «¿Por qué me he enterado?», continuó, mientras se acercaba con las manos a la espalda y los ojos clavados como dos chispas en Manuel. «Me he enterado, señor Halstead, de que usted, en un sitio donde usted, más que nadie debiera ser el ejemplo que ha de seguir la juventud de la parroquia, ha escandalizado con su conducta a todo el pueblo. En pocas palabras, ¿es cierto, señor Halstead, que usted tiene citas nocturnas con una de las muchachas de la parroquia?» Manuel se había puesto en pie. Las manchas coloradas de sus mejillas se extendieron en un instante por la frente y las sienes. Toda su cara ardía. «¿Quién lo ha dicho?» «Eso poco importa», le gritó el párroco casi en la misma cara. «¿Qué ha sido?» «Quiero una explicación breve y clara, señor capellán. Por tanto, ¿sí o no?» Manuel se mordió los labios. Le costaba un trabajo inmenso retenerse de insultar al párroco en su misma cara. Finalmente dijo: «Sí, con esa muchacha se refiere a la hija de Anders Jorgen. De otra no puede hablarse. Entonces, verdad, a medias». «¿Qué es verdad? ¿Con qué confiesa usted?» «Sí, es mi prometida, pero creo imposible que este hecho haya despertado en la parroquia ese escándalo que dice, pues ayer por la tarde fue la primera vez que hablé con ella a solas, y eso ocurrió, a lo que yo entiendo ahora, no sin testigos, pues el maestro ayudante Johansen vino por allí entonces». Tonnesen había retrocedido un paso y luego otro. Las manos le cayeron por la espalda a los costados, y miraba al capellán con unos ojos que en medio minuto recorrieron una escala desde la expresión combativa hasta petrificarse en otra en la que se mezclaban el terror y la conmiseración. Tras un momento de silencio se le acercó de nuevo el párroco y le puso con cuidado la mano sobre el hombro. «Señor Halstead», le dijo completamente agitado, «tengo que hablar con usted, no como su superior, sino como un amigo». Verdadero, sincero, paternal. «Quizás usted, en el estado de ánimo en que momentáneamente se halla, difícilmente me considere como tal, y sin embargo le aseguro que lo soy,
que solo pienso en su bien. No me interrumpa usted ahora. Ahora tengo que hablar yo. ¿Me oye? Ahora no sabe usted lo que hace. Usted está enfermo. Ha sido engatusado, seducido, yo no sé qué. Pero le ruego con todo el poder que tengo sobre usted que vuelva atrás de su paso antes que suceda un mal mayor. ¿Me oye? Tiene usted que... Lo hará. ¿Cómo ha ocurrido esto? Dios mío, ¿dónde ha tenido usted su razón? ¿Qué piensa usted que dirán su familia, sus amigos, todas sus amistades? Recapacite, señor Hampstead. Piense dónde se va a meter, vea lo que pone en juego. Manuel retrocedió un paso para librar su hombro de la mano del párroco y exclamó: No puedo permitirle que me hable así. Carece usted de base y de perspectiva para comprender mi actitud, mi alegría y mi dicha, y no hay que hablar más de ello. El párroco se mordió el labio inferior y se le quedó mirando con una mirada apagada y dudosa. Su ancho pecho estaba dilatado. Parecía como si en la garganta le hirviese un chorro de palabras violentas. Entonces se volvió de pronto y se dirigió lentamente a la ventana, donde permaneció silencioso y mirando fijamente. Durante más de 2 minutos reinó en la habitación silencio de muerte. Finalmente dijo Manuel: ¿Tiene usted algo más que decirme? Tonnesen se volvió. Sí, señor Hampstead, contestó con una tranquilidad forzada. Considero mi deber advertirle seriamente una vez más contra el paso funesto que va a dar. Le he recibido a usted en mi casa y no puedo ver con tranquilidad que se eche encima con una desgracia, que también será de otros. No tengo la menor duda de que obra de la mejor buena fe, continuó acercándose. Naturalmente, usted cree que ello será su felicidad y la de la muchacha, pero usted es un soñador, señor Hampstead. Hace tiempo que lo vengo observando. Lleva las fantasías en la sangre como una desdichada herencia materna que le conduce como a un ciego por caminos salvajes en su verdadero ser. Rompa esa venda de sus ojos que cubre sus ojos, y usted mismo se asustará del abismo a donde le han atraído. ¿Cómo con sus conocimientos e inteligencia ha podido suceder que se haya llegado hasta ese punto? ¿Qué creerá que pensará la gente, señor Hampstead? De eso no tengo nada que hablar. Yo solo sé que no puedo prestarme a sus deseos arrepintiéndome de mis acciones, ni lo uno ni lo otro. Sí, hablé ayer en Skibberud. Lo hice después de haberlo pensado mucho y no tengo motivo alguno para desear no haberlo hecho. Ayer me di cuenta de que estuve por primera vez con los fieles. Y si usted hubiese estado allí, no cabe duda de que tendría que conceder que la alegría era bilateral. Ya lo creo que sí, dijo Tonnesen. Si se cuentan historias de niños y campesinos y además se les adula un poco, claro que se ponen contentos. Sí, es ese el gran descubrimiento que usted ha hecho. Ciertamente que ha tardado usted un poco. Eso podría habérselo enseñado yo hace tiempo. El párroco se equivoca de medio a medio, contestó Manuel con dominio y con un censo de dignidad. No fueron ni aventuras ni adulaciones lo que ganó la atención del auditorio, sino únicamente la circunstancia de que yo me presenté con mi testimonio como un hombre entre hombres, no como un juez entre pecadores. Este es mi gran descubrimiento. Si el párroco se toma la molestia de reconocerlo, que uno, como sacerdote, puede tener una tarea distinta de la de ir siempre como recaudador celestial de tributos y cobrar las deudas de los pecados de los hombres, ayer tuvo yo la deseada confirmación de ello. Ah, vamos, ¿hasta ese punto ha llegado usted? Tan empedernido se ha vuelto ya, que de su boca tengo yo que oír las estupideces del tejedor Hansen. Por cierto, ¿qué es usted, señor Hampstead? ¿Un alumno dócil? Sí, esto es así. Veo que puedo ahorrarme la molestia de intentar traerle a la razón, pero ¿está dispuesto? Continuó levantando la voz. ¿Está preparado para el paso que yo pienso dar después de esto?
En una palabra, señor Hansted, tiene usted que elegir ahora, o a mí o al tejedor Hansen. En ese caso, ya está hecha la elección. Vamos, muy bien. Habla usted con osadía, pero ¿se da cuenta de que esto significa que su estancia en mi casa se ha acabado? ¿Irrevocablemente acabado? ¿Lo comprende usted? Con eso contaba yo precisamente, pero desde ahora yo tengo mi propio quehacer en la parroquia. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Y esto nada tiene que ver con que yo sea o no capellán del párroco. Habráse visto. Esto es un ataque premeditado, una verdadera declaración de guerra. ¿Usted quiere desatar una lucha abierta en mi parroquia? No, no es eso. Yo, por mi parte, solo deseo tener derecho a hacer en paz el bien que pueda, para bien mío y de otros. Con esto me contento. Pero yo no. Tan fácil no se juega aquí, sépalo usted. Lucharemos a ver quién gana, no quedará satisfecho el resultado. Míreme, mírase conmigo, joven. Quizás esto le trajese un poco a razón. Los árboles viejos no caen al primer golpe, cosa que, en cambio, les ocurre a veces a los jóvenes. Esto ya lo verá. Ayer habló usted, señor Hansted. Ahora tengo yo la palabra. Cuando un momento después el párroco Tonnesen llamó alarmado a la puerta del salón, salía del comedor Rangilda con un tiesto de porcelana llena de flores amarillas. Vestía una bata ligera, ceñida al cuello por un cordón grueso con grandes puntas y flecos. Se tocaba la cabeza con un sombrero de fieltro gris claro, sin más adorno que un velo blanco que le caía por la espalda. Estaba pálida como siempre, pero las flores daban a su barbilla un bello color anaranjado. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella inmediatamente al ver el aspecto acalorado del padre y parándose asustada delante de la mesa de caoba. ¿Todavía me lo preguntas? Creo, en verdad, que el mundo ha perdido el rumbo de esta época. La gente está como embrujada, completamente loca. ¿Qué ha pasado entonces? ¡Oh! Ni más ni menos que nuestro amigo señor Hansted va y se enamora. Rangila dejó caer el tiesto en la mesa con tal rapidez que salpicó un poco de agua. Sus mejillas se pusieron sonrosadas hasta las sienes. ¿Qué dices? ¿El señor Hansted? Sí, de veras. Pero difícilmente adivinarás a quién ha elegido. ¿Es una señorita de la parroquia? Sí, de la parroquia. Pero señorita no podemos llamarla. Es la hija de Anders Jorgen de Skiverup. ¿Qué te parece? Habladurías. Eso no es posible. Sí, puedes decirlo. Al final, ya no sabe uno qué pensar sobre esta época de locura en que vivimos. Por todas partes. Esa desdichada reverencia por el vulgo, esa loca deidificación del campesino, que como una nueva peste parece llenar el aire en nuestra época. Y ahora esto. Es el colmo de la locura. Y ya verás, Rangila, la cosa no ha de parar aquí. El señor Hansted ha perdido ya en tal grado el sentido y la cabeza que él, igual que todas las personas cortas que han sido presa de algo nuevo, se ha forjado la idea de que tiene aquí una misión que cumplir. Quiere ser entre nosotros el profeta del tiempo nuevo, fundador un partido, provocar disturbios, en una palabra tal como es la moda en nuestros días. Rangilda se había quitado el sombrero con un movimiento mecánico de sonámbula y se había acercado a la ventana. Como vencida por la fatiga, se había sentado en una silla y contemplaba las gallinas que correteaban por el huerto. Bueno, exclamó en un tono indiferente al notar que su padre había comenzado a observarla. Hasta cierto punto esto era lo que había esperar.
dada la marcha que últimamente había emprendido el señor Hamster. Hace tiempo que se le notaba que algo así tenía que ocurrir. Sí, esto es precisamente lo que no puedo por menos de reprocharme, Rangilda. Yo debí, ya desde el principio, sujetarle firmemente. ¿Quién sabe? Quizás se le hubiera podido salvar. Enseguida desconfié. Pero él era ya un hombre, y es realmente difícil tratar a un hombre como a un enfermo antes de estar completamente seguro de su enfermedad. Pero ahora no tengo la menor duda. Está loco, completamente trastornado. Cuando pienso en el pasado, puedo seguir paso a paso la enfermedad desde el momento en que pisó esta casa. Es la demencia de la madre que sigue viviendo a través del hijo. Ella tuvo en su juventud sus ataques y raptos de igualdad, y dio una vez un escándalo semejante pronunciando en una reunión pública un discurso completamente revolucionario. ¿Y no es esto notable? En la casa del pastor Petersen, de quien tengo yo mi mejor conocimiento acerca de ella, me contaron que fue precisamente aquí, en estos alrededores, donde ella trató de practicar sus extrañas ideas. Ella es la creadora de la Escuela Superior de Sandinge, a la que yo achaco toda nuestra agitación de la parroquia. En este caso, puede decirse con toda verdad que el señor Hampstead es la víctima de las locuras juveniles de su madre. Rangilda ya no escuchaba las palabras de su padre, apenas se dio cuenta cuando cerró el torrente de sus palabras y abandonó el cuarto. Ella no creyó que este noviazgo pudiese causarle tanta impresión, si bien no se daba cuenta de que se sentía un tanto burlada con ese motivo. Su interés por el señor Hampstead había disminuido mucho últimamente y no le elevaba precisamente a los ojos de ella que él hubiese ido a enamorarse de una campesina. Sin embargo, en esta ocasión era como si todavía se apagase una luz en su existencia, como si hubiese en ella un hueco todavía. Ella perdía con el capellán, empero un trato que hasta cierto punto era el único que tenía, un compañero inteligente en su soledad y melancolía de desierto. ¿Había más? Entretanto, Manuel se dirigía a Skiverup, brillaba el sol y él caminaba con paso rápido y resuelto. La acalorada conferencia con el párroco y la vista del paisaje de primavera iluminado por el sol habían cortado bruscamente las acusaciones con él. Se había atormentado en la larga noche de insomnio. Volvió a sentirse orgulloso y feliz en la tranquila conciencia de haber vencido con su joven amor el último resto del viejo pasado. Entonces le parecía también que el sol y las flores silvestres del campo le sonreían, y que incluso las vacas que pasaban en los campos le decían al pasar: ¡enhorabuena! Tampoco Hansina había cerrado los ojos en toda la noche. En un estado semidelirante había llegado a última hora a casa, donde sus padres, por fortuna, ya estaban acostados. Entró calladamente en su cuarto y se desnudó sin que nadie la viera, aunque el pensamiento de que un pastor joven o un orador de masas, como un príncipe de fábulas, se cruzase en su camino, se enamorase de ella y le elevase como su esposa sobre la vida campesina para ir a las claras alturas del espíritu, no le era de ningún modo extraño, ya que ese pensamiento había pertenecido a sus sueños desde la primera vez que ella, siendo adolescente, había asistido a una de las grandes reuniones de Sandinge. Y aunque era realmente cierto lo que sus amigas afirmaban, que todos estos sueños de ella habían tomado a lo largo del invierno la figura del capellán, ni un momento creyó en el encuentro con Manuel que las palabras de éste expresasen otra cosa que compasión, un intento de consolarla como sacerdote y ponerla en razón. Por eso estaba deseando morir. Toda la noche estuvo entremeciéndose de angustia ante la llegada del día, pues no sabía cómo tener ánimo para volver a mirar a los hombres después de haber descubierto tan vergonzosamente su querido misterio. Sin embargo, al romper el día y oírse el canto de los pájaros frente a su ventana, empezó a sentirse más tranquila, más dueña de sí misma.
Se puso a pensar en lo que le había dicho el capellán y cómo había sucedido todo aquello. Cuando más vivamente recordaba el hecho de la tarde anterior, tanta más fuerza tenía que hacerse para apartar de sí el pensamiento de que el capellán realmente le había pedido que fuera su mujer. Ella recordaba el cariñoso tono con el que él le había preguntado que si la amaba, y cómo le había cogido la mano y se la había apretado contra su pecho. Cada vez le era más imposible eludir con explicaciones su galantería. Y apenas se había levantado, cuando supo la verdad. De la trapera de la comarca recibió una carta que le echó por la ventana en el momento en que estaba arreglándose el pelo. A la primera ojeada a la dirección, supo de quién era. A la señorita Hansine Andersdatter. El contenido constaba de una sola línea. Mañana por la mañana voy a hablar con tus padres, Manuel. Esta carta le hizo perder de nuevo la calma. Se quedó sentada al borde de la cama con la cabeza entre las manos, sin saber, en su desesperación. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. ¿A qué atenerse? Si hubiera seguido a Ana por la playa, pensaba, quizás no le hubiera sucedido esta desgracia. Se decidió a confiarse a su madre. Después de terminar de vestirse y procurar borrar las huellas de la lucha que durante la noche había sostenido consigo misma, se dirigió a la cocina. Elsa, que estaba ocupada encendiendo el hornillo, exclamó inmediatamente al verla: ¡Santo Dios, hija mía! ¿Qué pasa? Hansine no quería decirle nada al principio y se puso a bajar del estante el cantero de la leche. Pero como la madre siguió insistiendo, llegando casi a enfadarse y cogiéndola del brazo para hacerla hablar, Hansine comenzó a contarle con su acostumbrada taciturnidad que la tarde anterior había encontrado al capellán en la playa y que éste no pudo pasar de aquí. Bueno, ¿qué hizo o qué dijo él? Habla, hija querida, dijo la madre. Él me ha pretendido, dijo la muchacha al fin, echándose al mismo tiempo sobre el respaldo de la silla deshecha en llanto. La madre, consternada, cruzó las manos y no pudo hablar durante un largo rato. ¿Es verdad, Hansine?, preguntó por fin, casi susurrando, como si hablase de un delito confesado. Como la hija no contestase, sino que seguía sollozando, siguió preguntando la madre, más pálida cada vez y casi a punto de llorar. Pero es incomprensible, Hansine. Yo no me explico cómo pudo haber sucedido eso. ¿Quién iba a pensar en semejante insensatez? ¿Qué dirá la gente de ello? Pero sí es terrible. En ese momento se oyeron los pasos de Anders Jorgen, que venía con 2 cubos de hojalata para traer leche a las becerras. ¿Qué hay, buena gente?, exclamó alegre, abriendo los brazos, cuando al fin, por el entrecortado relato de Elsa, comprendió lo que pasaba. Puso también una cara muy pensativa, pues él, de una vez para siempre, se había acostumbrado a hacer los gestos de su mujer, pero en el fondo no veía muy claro por qué llorar. Él más bien se inclinaba a considerar lo sucedido como un feliz destino del cielo, pero siempre se guardaba mucho de manifestar opiniones que él no hubiese aprobado al principio, pues en general no tenía especial confianza en su propia fuerza de juicio. Y allí estaba con sus pupilas blanqueazules, mirando fijamente, todo extrañado, ora a la madre, ora a la hija. Y como ni una ni la otra dijese nada, él habló. Bien, Hansine, ¿cómo ha sido eso? Yo no sé, contestó por fin Hansine con voz que apenas se oyó. Tenía todavía la cabeza reclinada sobre su brazo, pero ya no lloraba. Las lamentaciones unánimes de los padres comenzaron a ofenderla, pero entonces se le acercó la madre y le puso delicadamente la mano sobre el hombro. Bueno, Hansine, dime, ¿le amas tú también?
Ella al principio no respondió, pero como la madre repitiese su pregunta al tiempo que con la mano le acariciaba el pelo, murmuró: sí. Sí, pues lo importante, hija mía, es que los dos creáis que eso puede ser vuestra felicidad, porque aunque a uno no le cabe en la cabeza, cuando así ha sucedido, no queda más remedio que pedirle al Señor que dé su bendición. Su bendición, repitió enseguida el padre, cuyo rostro empezó a iluminarse con una sonrisa. Lo que temo ahora es que la gente lo vea mal, siguió diciendo Elsa. Muy seguro que se hablará mal de esto, y quizás incluso haya gente que opine que nosotros hemos preparado lo del capellán solo por atraérnoslo. Oh, la gente no puede hablar lo que quiera, aventuró prudentemente Anders Jorgen. La gente ya conoce el capellán. Él no solía prestar atención a las palabras de su marido y tampoco ahora lo hizo. Permaneció silenciosa mirando preocupada a la hija que seguía quieta. Un momento después, Els, medio ruborizada, le preguntó: entonces, quizás venga hoy aquí él, tú, es decir, el capellán. Vendrá esta mañana, murmuró Hansin. Bueno, entonces tenemos que trabajar. Tiene que haber un poco de orden cuando él venga. Tiene que notar que es bienvenido. Y tú, Anders, tienes que arreglarte un poco después que le haya dado la leche al ganado. ¿Yo? Dijo el viejo sorprendido, mirando su andrajoso traje gris de paño burdo. Fue una mañana activa. Como era lunes, había bastante trabajo: batir la leche, hacer queso, salar medio cochinillo y atender a una vaca enferma. Es que comprendió que no podía contar con la ayuda de Hansin y como tampoco quería interrumpirle sus pensamientos, mandó a buscar a una mujer. Sin embargo, no se atrevió, después de pensarlo bien, a contarle la novedad, aunque la mujer mostró repetidas veces curiosidad y finalmente preguntó si esperaban en la casa a algún forastero. Sí, probablemente vendrá un hombre, contestó Elsa, esquivándole y bajando a la bodega de la sal. Mientras tanto, Hansin había ido a buscar a la cuadra a su hermano Ole, encargándole que fuese corriendo donde Ana y le dijera que viniese inmediatamente, pues tenía que hablar con ella aquella misma mañana. Y aunque a Ole no comprendió nada de lo que pasaba, le prometió llevar el recado a su destinataria, y momentos después se le vio a todo correr campo adelante. Mientras Hansin, nerviosa, esperaba a su amiga, se acercó a la ventana de su cuarto y estuvo mirando el pequeño jardín lleno de sombra, en el cual las manchas de sol avanzaban sobre el césped y los senderos en su lento caminar de oeste a este. Ella no comprendía que el mundo siguiese su curso como si nada hubiese ocurrido. Por allí andaban las gallinas escarbando la tierra, las charlatanas urracas volando de un árbol a otro, igual que siempre. Detrás del estanque vio iluminado el lomo del viejo jamelgo castaño, que estaba quieto, con la cabeza baja, gozando del sol. No pudo por menos de pensar que bien se encontraba de hecho aquel animal. No tenía preocupaciones ni angustias. No conocía aquel terrible abatimiento que le hacía palpitar el corazón, haciéndole doler todo el cuerpo. Llegó por fin su amiga. Después de muchos rodeos y de lucha por contener las lágrimas, le contó todo lo que había pasado la tarde anterior y que su prometido podía llegar de un momento a otro. Ana no mostró tanta sorpresa como Hansin había creído. La abrazó inmediatamente en medio de un arrebato de entusiasmo y de orgullo, confesándole que hacía tiempo que venía pensando esto, y añadiendo que era una de esas cosas que hoy ya no resultaban tan raras, pues la igualdad y el amor al pueblo se predicaban por todas partes, y que, por tanto, Hansin no debía preocuparse. Pero Hansin no era tan fácil de calmar. Seguía distraída, estremeciéndose a cada ruido que venía de la entrada. Yo creo, en verdad, que el capellán te ha quitado media vida, exclamó Anda riéndose. Ni siquiera puedo reconocerte. ¿Eres tú realmente la que jamás pestañeaba antes, aunque te clavas en una aguja de zurcir? Sí. Fácil hablas tú, dijo Hansin levantándose.
Tengo que entrar en la sala ahora. Tú tienes que venir conmigo, añadió completamente deprimida al llegar a la puerta. Las dos amigas pasaron una hora en la sala, donde Hansine se había puesto a coser para dominar su inquietud, mientras Anna estaba sentada en el sillón con las manos cruzadas sobre las rodillas, descubriendo con brillantes imágenes el futuro que le esperaba a Hansine. Ahora habrá que llamarte señorita, bromeó. Señorita Hansine Andersen. ¡Qué bien suena! ¡Oh, cállate! Sí, ahora tienes recursos para hablar, pues vas a ser la mujer de un sacerdote. En cambio, ¿qué va a ser de otro pobre ser humano? No vendrá ningún capellán que me quiera. Tengo que conformarme y darme por bien satisfecha si logro casar a un viejo sacristán, a un zapatero jorobado. Las dos fruncieron las cejas al mismo tiempo. Fuera, en las escaleras de piedra, sonaba un ruido de botas. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 10, donde la parejita pronto se va a reencontrar. Próximo capítulo, jueves 29 de enero. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.